El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen. Continuamos en nuestro estudio expositivo de la Carta de los Hebreos en el capítulo 11. Aquí estamos profundizando entonces en el importantísimo tema de la fe. El capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe, y esta carta, inspirada por el Espíritu Santo y dirigida a los creyentes judíos de la iglesia primitiva, que estaban siendo perseguidos y atribulados por haber creído en Jesús como su Mesías y haber dejado la religión caducada del judaísmo, está cargada de un alto contenido teológico y cristocéntrico. Su tema principal es exaltar a Jesucristo por sobre todo lo creado, por sobre todos los símbolos, los ritos religiosos y los patriarcas del Antiguo Testamento. De manera que es una preciosa joya de las Sagradas Escrituras que nos recuerda a todo verdadero creyente de todo tiempo que nuestra fe en la justicia de Jesucristo no solamente es suficiente, sino también eterna, y nos reafirma entonces en nuestra fe en Él, recordándonos que nuestra esperanza en Él es superior a cualquier tribulación que nosotros suframos por su causa. En los mensajes anteriores, versículos 1 y 2, hemos tratado a fondo, hemos visto que Dios nos define la fe no como una emoción o un sentimiento fuerte, sino como la certeza, la seguridad o la convicción firme de lo que se espera y que no se ve. No es un sentimiento, la fe no es una emoción, es una certeza, una seguridad y una convicción firme basada en argumentos reales y objetivos, argumentos comprobables. Por lo tanto, la fe verdadera tiene que dar también a sí mismo un fruto o un testimonio que pruebe su realidad, su certeza y su fidelidad. El versículo 2 nos dice que todo el que tiene la fe correcta estará dando testimonio, demostrando esa fe por medio de sus acciones. Versículo 2 nos decía, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y antes de mencionar a estos hombres, que vamos a estudiar más adelante, antes de mencionar cada uno de estos hombres de fe y su testimonio de esa correcta fe, primero se nos dan las evidencias sustanciales y comprobables de la existencia del único Dios vivo y verdadero, en quienes estos hombres apoyaron su fe, y eso lo tenemos ahora en el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí se nos dice que el universo lo creó Dios, y eso quiere decir entonces que este no procede de una explosión, no procede de la evolución, ni tampoco es el resultado del azar. Una explosión nunca trae orden. Una explosión siempre trae todo lo contrario, trae caos y desorden. Todo lo que vemos presente en nuestro mundo, en la creación, todo eso que vemos en medio de nosotros en la creación tiene un diseño perfecto e inteligente, lo cual necesariamente nos comunica y nos dice que es el resultado de una mente inteligente, es la obra maestra de un ser inteligente y no la evolución de la materia, como lo aseguran los falsos científicos y evolucionistas o ateos, quienes también para Dios vienen a ser como falsos maestros, falsos pastores, por enseñar falsas doctrinas, por enseñar mentiras a los hombres y guiarlos a un camino contrario del de Dios. Si en el principio no había nada, como nos dice la palabra de Dios, si en el principio realmente no había nada, entonces, ¿cómo surgió todo? Y me estoy refiriendo a sol, luna, estrellas, árboles, planetas, plantas, nubes, pájaros de todos los colores, al hombre, a la mujer. Me refiero a todos los animales en sus diferentes especies, el perfecto microcosmos con sus células, átomos y el ADN, conocido también entre los científicos como el libro de la vida, ya que cada miembro, cada cuerpo, cada organismo de la Tierra tiene un ADN que determina sus características, sus condiciones, la forma de su estructura, y cada ADN de cada criatura es completamente diferente. No hay ningún ser que dentro de su misma especie también sea igual. De hecho, hasta las mismas huellas dactilares de los hombres son únicas. Ese es el libro de la vida, o el macrocosmos, con todo su esplendor. Muchos entonces le acreditan todo esto al azar.
a una explosión cósmica o tal vez a la evolución. Pero aquí se nos dice que Dios ha hecho evidente para los hombres su existencia. Los hombres tenemos no solamente suficientes pruebas, sino muchísimas e infinitas manifestaciones reales y objetivas que nos demuestran la existencia de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a los hombres, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto nos muestra que la incredulidad del hombre no nace de su ignorancia, sino de su obstinación, de su terquedad. Por el contrario, Dios no les llama ignorantes o tontos, les llama necios. Salmo 14:1, Salmo 53:1 nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y con ellos se han corrompido y han hecho abominable maldad, no hay quien haga el bien. Y note cómo la necedad es para Dios una depravación y una abominable maldad, según lo que dice el Salmo 14:1 y el Salmo 53:1. Esa necedad, esa terquedad es una depravación del ser. La incredulidad no tiene su base entonces en lo intelectual. Es decir, no es que no puedas creer, porque sí estás facultado por Dios para hacerlo. Tienes las pruebas objetivas también para creer. No es que no puedas creer, es que no quieres creer en lo que debes creer. Ese es el problema con el ser humano. Y te lo puedo demostrar de una forma muy sencilla. De seguro cada uno de ustedes conoce a enfermeros, doctores, médicos y hasta cirujanos que fuman, ¿no es cierto? ¿Y quién mejor que ellos para saber lo letal que es el tabaco? Ellos que han estudiado los efectos nocivos del tabaco y que además han amputado pulmones de fumadores, han visto el estado de un pulmón de un fumador y hasta tienen el testimonio real de miles de personas que han quedado no solamente sin un pulmón, sino también sin el habla por causa del tabaco, por causa del cáncer de garganta. Y como aún y por encima de todo eso, muchos de ellos no dejan el cigarrillo. Terquedad, obstinación. Eso, mis hermanos, nos prueba que las personas no siempre tomamos decisiones basadas en las evidencias, sino en nuestras preferencias. Nosotros no tomamos decisiones muchas veces basados en las evidencias, porque las hay, sino basados en nuestras preferencias. Escogemos lo que nos gusta. Así que el ateísmo proviene del enojo moral del hombre. El hombre por naturaleza es hostil hacia Dios. Y la razón de esto es porque Dios nos exige una responsabilidad moral. Y eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nuestra naturaleza humana tiende a hacer lo malo, y nuestras acciones indebidas son enemistad, son pecado ante Dios, son una falta ante Dios. El hombre dirige entonces y encamina su vida a satisfacerse con las cosas que ama. Él sabe bien que muchos de sus apetitos y sus deseos desordenados Dios no los aprueba, como por ejemplo la depravación sexual. Y hablo de toda sexualidad ilícita, de todo sexo ilícito, de todo sexo fuera del marco establecido por Dios, como por ejemplo el erotismo, la sensualidad, la seducción, la provocación sexual fuera del matrimonio. Y hago énfasis en ello, ya que esto solamente es para el matrimonio. Cosas que conducen a la pornografía, la lujuria, la masturbación, el adulterio, la fornicación, es decir, el sexo fuera del matrimonio, la prostitución, la homosexualidad y toda depravación sexual. También estamos hablando de todo vicio del alma, como por ejemplo groserías, insultos, vulgaridades, palabras obscenas, palabras de doble sentido, chismes, mentiras, calumnias. Estamos hablando también de todo vicio del cuerpo como tabaco, alcohol, drogas, glotonería, de todo vicio del ego,
como orgullo, codicia, avaricia, envidia, egoísmo, robos, estafas, desfalcos. El hombre conoce la verdad intelectual y hasta intuitivamente, pero decide suprimirla para vivir a su manera. El impío odia a Dios, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Los impíos son enemigos de Dios, no solamente porque Dios está en enemistad con el hombre pecador, sino porque el pecador también está en enemistad y odia a Dios. El impío no ama ni busca a Dios, así de la misma manera como un delincuente no ama la ley ni la justicia y por eso huye de la policía y del juez. De manera que asumir que Dios no existe es lo que le da al hombre la falsa expectativa de que así tiene libertad para hacer todas estas cosas que mencionamos, que le dan placer, sin preocuparse por tener que rendirle cuentas a un ser o una deidad moralmente perfecta. Esa es la intención del ateísmo. Pero si no existe Dios, entonces nos preguntamos, ¿qué sentido tiene la moralidad si esta ya está intrínseca en nosotros? Nuestro problema es que somos pecadores ante un Dios infinitamente santo y que el hombre no conoce la santidad de Dios. Como lo dice el predicador Sproul, si Dios no fuera tan santo y nosotros no fuéramos tan pecadores, entonces estaríamos bien con Dios. Y es que solamente hay dos maneras en las que podemos estar bien con Dios. La primera, que Dios rebaje su santidad al nivel de nuestra inmoralidad para que de esa manera nos acolite o nos permita todos nuestros pecados o nuestros deseos pecaminosos. O segundo, que nosotros elevemos nuestra moralidad al nivel máximo de la santidad de Dios. Y el problema para nosotros es que Dios no hará lo primero. Dios no va a dejar de ser santo para satisfacernos a nosotros. Y en segundo lugar, que nosotros tampoco podemos lograr esa santidad o ese nivel de la moral de Dios que Él exige. Tenemos un vacío tan enorme entre nuestra moralidad y su santidad que eso hace que la reconciliación con Dios sea imposible para el hombre. Por eso la santidad de Dios es el atributo suyo más odiado por los pecadores, porque éste incomoda a las personas con su pecado. Esa es la razón por la cual el hombre odia a Dios. El versículo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Miremos esta primera parte de este versículo 3. Todas las cosas creadas que vemos y palpamos con nuestros sentidos nos dan la certeza, la seguridad y la convicción firme de que existe un hacedor o un creador ante quienes todos nosotros somos responsables. La gran mayoría de los ateos dicen no creer en Dios porque creen en la ciencia y en el método científico. El problema para ellos es que la ciencia solamente define lo que ya ha sido creado y con ello apunta a un creador. El hombre no tiene excusa para no creer en Dios. Como la Biblia ha demostrado ser verdad en los aspectos comprobables de la historia, la arqueología, la ciencia, la profecía, el Estado de Israel, el calendario y su unidad temática, los 7 pilares por los cuales la Biblia demuestra ser la verdad irrefutable, la verdad única de Dios, entonces podemos confiar en que no va a mentir al asegurarnos que Dios es el creador de todo el universo. Y es más, la misma palabra de Dios nos lleva a un nivel más profundo todavía. Por la fe entendemos que el universo fue constituido, fue formado por la palabra de Dios. Las Escrituras establecen que la deidad es una unidad familiar formada por 3 personas y nos dice la palabra de Dios, las Escrituras nos dicen concretamente quién de esas 3 personas de la deidad ha creado el universo. Y esa no es el Padre, como lo aseguran muchos, sino el Hijo. Y quiero que por favor vaya conmigo a algunos pasajes que le voy a dar para que veamos esta verdad. En primer lugar, veamos Hebreos también, capítulo 1, pero ahora el versículo 2, Hebreos 1:2. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, esta frase, el universo, es solamente una referencia máxima para nuestros cortos sentidos y nuestra mente limitada.
porque hay muchas cosas más fuera del universo que no hemos visto y que demandan también de nuestra fe. Y conforme va ampliando nuestros conocimientos de la grandeza del macrocosmos y del microcosmos, conforme la ciencia va llegando más allá, más amplia se hace entonces la grandeza del Creador en nuestra mente. Conforme nosotros vamos viendo las evidencias en la creación, las cosas que nos llaman la atención y que nos muestran grandeza y poderío, conforme vemos eso, vemos cuán grande es el Creador. Por ejemplo, la grandeza aterradora del mar. El mar es impetuoso, es grande, es inmenso. Sus profundidades, que hoy en día la ciencia y los investigadores han podido lograr llegar hasta allá. ¿Ustedes se imaginan lo que sería haber experimentado el accidente del Titanic? Estar en medio de ello, además de la temperatura del agua, pensar en lo que hay al fondo o lo que nos esperaría al fondo. La grandeza cuando vas a mirar, por ejemplo, el Gran Cañón, las grandes montañas, o cuando tenemos la posibilidad de poder ver el espacio, las galaxias, las estrellas, el sistema solar, todas estas cosas que la ciencia nos ha demostrado que son reales. Todo eso nos muestra la grandeza de Dios. Es decir, conforme surgen los grandes descubrimientos de la ciencia, lo que sucede es que más pruebas y más evidencias hay para nosotros de la grandeza y el poder de nuestro Señor. Y asimismo, atención, más responsable es el hombre ante Dios, quien es fiel en manifestarse al hombre, de tal manera que el hombre no tiene excusa. Otro pasaje también lo tenemos ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 16, muy interesante. Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él, y está hablando aquí del Hijo de Dios, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esta frase, porque en Él, en su original griego literalmente significa o traduce a través de Él. Y preste atención a esto, por favor. Pablo establece aquí un argumento enorme de quién es Jesucristo. Él es el Creador. Ahora quiero que por favor no pierda de vista este argumento. Vaya conmigo, por favor. Jesucristo es el arquitecto, digámoslo con palabras humanas. Él es el arquitecto, el diseñador y el constructor del universo. ¿Está conmigo? Él es el arquitecto. Y quiero que por favor, de alguna manera trate de imaginárselo a Él con sus manos en la creación. Y eso para nosotros, si somos verdaderos creyentes, no debe ser tan difícil, porque si ya conocemos los evangelios, sabemos que a partir del agua, el Señor creó en un solo instante el mejor de todos los vinos. Piensen esto, por favor, algo que por naturaleza toma muchos años. Hay que sembrar la vid, hay que esperar que la vid crezca, que madure, que produzca fruto. Luego hay que tomar el fruto, hay que recogerlo, hay que aplastarlo, hay que filtrar el jugo de la uva y luego hay que almacenarlo en recipientes de barro, como se hacía en ese tiempo por muchos años, o en barriles, como se hace actualmente, y esperar varios años para que se fermente y se produzca el mejor de todos los vinos. El Señor Jesucristo elabora el mejor vino en un instante. Sabe que también multiplicó los panes y los peces para alimentar a una multitud de personas. Al Señor Jesucristo lo vemos creando del barro un par de ojos para un ciego, destapando los oídos de los sordos y devolviéndole el habla a los mudos. Lo vemos reprendiendo a los vientos y al mar para calmarlos. Lo vemos expulsando los demonios de las personas. Dígame si usted no tiene argumentos para maravillarse de Él. Y sobre todo, si usted es un verdadero creyente, entonces tiene el mayor de todos los testimonios al Señor Jesucristo, perdonando sus pecados, dándole un nuevo corazón y dándole vida eterna. Usted que antes estaba muerto, y usted que puede mirar para atrás y realmente el Señor le ha transformado. Usted puede darse cuenta si tiene realmente un nuevo corazón. Por eso debemos evaluar si estamos en la fe.
Vuelva conmigo. Las manos del Creador sobre la creación. Él es el creador de todo. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. No lo pierda de vista. Imagine sus manos haciéndolo todo. Y ahora escuche el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Las manos de quién se menciona aquí? De Dios. Si hay algo que lleva a los hombres a considerar que Dios es real, eso es la creación misma. Y si hay algo que nos lleva a considerar que Jesucristo es Dios, es que Él es el creador de todo. Lo creado nos habla a todos de un creador. Ahí lo tiene. Un argumento inderribable. Un argumento que usted le puede presentar a los testigos de Jehová que niegan la deidad de Jesucristo. Y le voy a dar otro argumento que afirma la deidad de Jesucristo también. Veamos Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí cuando dice todas las cosas por Él, ese Él es el Hijo, es el verbo de Dios. Si usted mira el contexto de Juan capítulo 1, está hablando del verbo, el verbo de Dios que se hizo carne. Es maravilloso ver la tremenda unión que tiene este texto de Juan con lo que Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1. Ya vimos capítulo 1 versículo 16, Colosenses 1:16. Mire ahora por favor Colosenses 1:17, la primera parte, y compárelo con lo que dice Juan. Atención, Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora Colosenses 1:17, la primera parte, y Él es antes de todas las cosas. Y sabía una cosa, Jesús ya había declarado de sí mismo eso. Él lo dijo en Juan capítulo 8:58, Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él estaba diciendo eso para los judíos. Él es el gran yo soy, Él es el Jehová del Antiguo Testamento, y por eso en el versículo siguiente, en el versículo 59 de Juan 8, los judíos toman piedras para matarle, para apedrearle. Ellos entendieron perfectamente lo que el Señor Jesús les estaba declarando de sí mismo. Él estaba declarando ser Dios. Así que si alguien le dice que no hay pruebas en la Biblia donde muestre que Jesús dijo ser Dios, ya tiene como refutárselas de una manera correcta. Sí hay pasajes en donde Jesús afirmó enfáticamente ser Dios y Él es antes de todas las cosas, lo cual es necesario si va a ser el creador de todo, ¿lo ve? Pero eso no es todo, mis hermanos. Jesús no solamente es el creador de todo. Mire por favor la segunda parte de este versículo 17 de Colosenses 1. Colosenses 1, 17, segunda parte. Continúa diciendo el apóstol Pablo, y todas las cosas en Él subsisten. Atención, Jesucristo no solamente es el creador, sino también el sustentador de todo lo creado. Y eso también lo vemos en la carta de los Hebreos, lo tiene en el capítulo 1, versículo 3. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ese sustenta está en tiempo presente, es activo. No es sustentó, no es sustentará, Él sustenta. La razón por la cual este mundo no ha colapsado definitivamente es porque Él lo sustenta, Él lo sostiene con la palabra de su poder. Eso es verdadero poder, eso es un verdadero poder. El verbo griego es sinistimi, significa subsistir conjuntamente. Subsistir conjuntamente. Ahora bien, esta palabra sinistimi es la que la Biblia emplea, el apóstol Pablo la emplea para referirse al modo en el que los miembros del cuerpo de Cristo son uno en Cristo. Y hace una referencia con los miembros del cuerpo humano. Él emplea esta simbología del cuerpo humano y cómo está constituido y cómo hay cohesión entre los miembros del organismo y cómo uno depende del otro y cómo juntos se ayudan y forman todos un cuerpo. Pablo emplea intencionadamente en el versículo 18 esa palabra para referirse precisamente a todos los verdaderos creyentes como miembros del cuerpo de Cristo. Estamos conjuntamente con Él, en cohesión, en unión, en un mismo cuerpo. La iglesia, los creyentes, y no estamos hablando de la iglesia local, estamos hablando de la iglesia universal.
Y permítame, por favor, darle un ejemplo maravilloso de esa cohesión de la que nos habla Colosenses aquí. Y permítame llevarlo a un nivel científico del microcosmos. La ciencia ha descubierto que toda sustancia en el universo está constituida por átomos. El átomo es la partícula inicial de toda materia y contiene los secretos del diseño y comportamiento de cada elemento del universo. Todo está constituido por átomos. Este se constituye de 3 subpartículas. Tenemos los electrones, los protones y los neutrones. Los protones y los neutrones forman el núcleo del átomo, mientras que los electrones están alejados, girando alrededor. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga negativa. Y el punto es este. Los científicos no logran entender cómo los neutrones y los protones pueden permanecer unidos en el núcleo si hay una ley inviolable de la ciencia que dice que las cargas de electricidad y magnetismo se repelen entre sí. ¿Qué es lo que mantiene unido al núcleo? No lo saben los científicos. Nuevamente, la ciencia nos lleva hasta un punto en el cual nosotros podemos determinar la grandeza de Dios, pero el hombre va a llegar siempre hasta un punto de un interrogante. ¿Qué es lo que puede mantener unido al átomo? Cuando el hombre, con todo su conocimiento científico, se aproxima a lo más básico, tiene paradojas sin respuesta. Las leyes de la ciencia le dicen que eso está a punto de estallar. Eso está a punto de explotar, pero no sucede, porque hay algo que mantiene unido el átomo. Los científicos no tienen la menor idea de qué es lo que es eso que lo mantiene unido. Sencillamente concluyen que tiene que haber una segunda fuerza dentro del núcleo que lucha en contra de la misma fuerza de repulsión para mantener unido el núcleo del átomo. Y a eso los científicos le llamaron el pegamento nuclear. Sencillamente tuvieron que ponerle un nombre porque no saben qué es lo que es. Partículas que están a punto de explotar, de salir, pero por la misma ciencia hay algo que los tiene en cohesión, en unión. Ellos le llaman pegamento nuclear. Los creyentes sabemos qué es lo que tiene unido el átomo. Se llama Jesucristo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y todas las cosas en Él subsisten. Esa es la razón por la cual este mundo no ha colapsado del todo. Porque con su poder mantiene estable desde la partícula inicial de todo lo creado. ¿No tiene usted aquí pruebas irrefutables para que usted pueda depositar su fe en lo que dice la palabra de Dios? Ahora, por favor, volvamos a Hebreos capítulo 11 y veamos la segunda parte del versículo 3. Porque aquí tenemos una afirmación maravillosa. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es el principio. Lo visible tiene una causa invisible. Esto se refiere especialmente al Hijo de Dios invisible, que antes de tomar un cuerpo humano para tabernaculizar entre nosotros, creó todo el universo visible. Esto nos introduce a un aspecto más, que las cosas invisibles a nuestros ojos, por el hecho de no ser visibles, no significa que no existan o que no sean reales. Y lo tenemos en el ejemplo más básico que le damos a los niños, como es el ejemplo del viento. Tenemos el viento que es invisible, no lo podemos ver, pero vemos y asumimos que es real porque podemos ver sus efectos. Escucha, el Dios invisible tiene la máxima soberanía y poderío sobre lo invisible, porque Él es el Dios invisible, creador de lo invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 16, nuevamente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es el reino angelical que nosotros no vemos y que también está dividido en dos, ángeles y demonios. Y si usted se mete en ese terreno oscuro
del enemigo por medio del satanismo, el ocultismo, la magia, la hechicería, la brujería, la santería, el espiritismo, la tabla ouija, el culto a la muerte, el culto a los ancestros y demás cosas, ese reino invisible lo va a tomar a usted y lo va a afectar de forma visible en su vida, con cosas paranormales desagradables como posesiones, movimientos de objetos, voces y demás cosas, que sí son ciertas. De hecho, Dios nunca niega en su palabra la realidad de ese mundo oculto y por eso más bien nos enfatiza a no involucrarnos en ese mundo, porque Él aborrece esas prácticas que están regidas por el poder del maligno, quien es el ángel caído y real de este mundo. Entonces, todas las cosas visibles que suceden en nuestra vida tienen su origen en el Dios invisible. Todo fue creado por Él y eso también nos incluye a nosotros mismos, lo cual nos pone en una terrible situación. Atención, hermanos, si Él es el creador de todo, Él es nuestro creador y nos pone en una terrible situación. Que Él nos conoce perfectamente, sabe bien lo que somos, sabe bien lo que hacemos y un día nos llamará a dar cuentas a todos y cada uno de nosotros por cada uno de nuestros actos. Precisamente porque Él es nuestro creador, Dios Padre lo estableció también como nuestro juez. Eso lo dice Hechos 17:31. Él no va a rebajar su santidad al nivel de nuestra inmoralidad. Él no va a pasar por alto ni un solo de nuestros pecados. Si llegamos a ese inminente encuentro con el juez perfecto del universo y nuestros pecados no han sido borrados, si nuestra moralidad no está al nivel perfecto de su santidad, nos espera la cárcel eterna en el lago de fuego que ahora no vemos, pero no por eso no es real. Y hasta ahí llegará el ateísmo. Pero ¿sabe una cosa? Esa verdad de Dios también nos puede poner en una tremenda bendición. Todo fue creado por Él. Él nos conoce perfectamente. Él sabe bien lo que somos y sabe bien lo que hacemos y también sabe que nosotros nunca podremos, por nosotros mismos, elevar nuestra moralidad al nivel de su santidad. Y por eso, Él también crea para nosotros el único medio por el cual podemos ser librados de ese castigo eterno que todos merecemos por pecadores, el Evangelio. La reconciliación con Dios es imposible para el hombre, pero no es imposible para Dios. Recuerden que eso es lo último que el Señor Jesús le dice a sus apóstoles después de que ha hablado con el joven rico. Si tiene amor por las cosas del mundo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y ahí los apóstoles dicen algo tremendo. ¿Quién podrá entonces ser salvo? Y el Señor les contesta, esto es imposible para los hombres, mas no para Dios. La única manera en la que Dios podía elevar al hombre a su nivel de santidad, sin que Él rebajara su santidad al nivel de nuestra inmoralidad, era únicamente bajando hasta donde nosotros estábamos, haciéndose hombre visible perfecto, que cumpliera con todas las demandas y de forma perfecta con todo el estándar santo de Dios, y nos sustituyera cargando en su cuerpo visible nuestra inmoralidad para efectuar sobre Él mismo la justicia que nosotros merecemos de parte de Dios. Y así, en Él, por medio de Él, a través de Él, limpiar de todos los pecados a quienes se apropien de esa justicia efectuada y elevarlos al nivel de su santidad. Así que no solamente son malas noticias. Es necesario escuchar la mala noticia para conocer nuestra condición, pero hay que atender a la maravillosa y gloriosa buena noticia de nuestro Señor. No lo merecemos y Él ha tomado a cada uno de nosotros y nos ha elevado al nivel de su santidad por medio de Él, no por nuestras obras. Si estamos hablando del poder de Dios en la creación, ¿no le parece que hay un poder aún mayor que la misma creación? Y es el de poder tomar a un hombre muerto en sus delitos y pecados y darle vida para que pueda tener
nuevamente una relación con Dios. Eso es poder, y ese poder es el poder del Evangelio. Mis amados hermanos, Jesucristo es el Dios creador y el Dios sustentador. No se lo olvide, por favor, Él lo creó a usted y Él lo sustenta a usted. La razón por la cual su cuerpo no ha colapsado, la razón por la cual usted no ha muerto aún, es porque Dios le tiene paciencia. Él es el Dios soberano que lo sostiene en todo momento, aún en las peores circunstancias de su vida. Escúcheme, por favor. Todo lo que nos sucede en esta vida está decidido y está permitido por Él. Todas las cosas duras y terribles que le sucedan a los impíos e incrédulos son permitidas por Dios para que esas personas despierten ante la realidad de que sus vidas son un soplo y así de esa manera sean quebrantados en lo profundo de su corazón y a tiempo antes de que estén en su encuentro con el Señor. Desde su interior puedan buscar a su Creador. Amós capítulo 5 versículo 4 dice: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Solamente fíjese en lo que sucede en medio de las catástrofes: terremotos, huracanes, tsunamis, inundaciones, incendios, tornados, erupciones volcánicas, accidentes aéreos y terrestres. Todo eso. Ahí es cuando la gente más se acuerda de Dios, ¿no es cierto? Ahí es cuando todos claman por Dios. Ahí es cuando el ateo se le olvida que es ateo. Ahí es cuando hasta el ateo clama por Dios. Y muchos se arrepienten. Es cierto que muchos claman a sus dioses falsos, pero muchos están clamando al Dios verdadero. Apocalipsis capítulo 14 versículo 2 describe, ahí el apóstol Juan describe la voz del Señor como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y es ahí, en medio del enorme poder de la naturaleza, donde el alma de las personas más se turba ante la majestuosidad del Creador. La creación habla del Creador. Y mis hermanos, encontrar el auxilio de Dios, arrepentirse de los pecados y recibir la salvación antes de morir, será lo mejor que le pueda pasar a una persona. Esto en el caso de los impíos, esto en el caso de los incrédulos. ¿Qué pasa con el caso de los creyentes? ¿Qué pasa con su vida, querido hermano? Por el otro lado, cuando el convertido por medio del Evangelio, a él le suceden cosas duras y terribles, eso también es permitido por Dios para probar y fortalecer su fe, para moldear su carácter al carácter de Cristo, y para luego premiarlo en la eternidad, tal como lo dice 1 Corintios capítulo 3 versículos 13 al 16. Juan capítulo 3 versículo 27 nos dice que el hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo. Y eso no solamente infiere las cosas buenas, positivas, agradables, bonitas, que a todos nosotros nos agradan, que todos nosotros anhelamos. Eso también infiere las cosas malas, negativas, duras, terribles, difíciles, que nadie quiere recibir. Eso lo puede ver en el testimonio de la vida de Job. Y precisamente él, ahí en el capítulo 2, versículo 10, dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Vamos a recibir de Dios solamente las cosas buenas y las cosas malas no las vamos a recibir de parte de Él? Ahí lo tiene. Mis hermanos, Dios no es ni el autor, ni el creador, ni el responsable del mal. Eso lo dice Santiago 1:13. Pero Él sí es soberano y nada lo toma a Él por sorpresa y todo lo emplea para sus propósitos, los cuales no son darle riquezas en este mundo, los cuales el propósito de Dios, la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que los impíos le conozcan y le busquen para salvación, y que sus hijos seamos santos así como Él es santo, ya que sin santidad nadie verá a Dios. Así que por muy mal que le esté pasando en este mundo, por muy mal que le esté yendo en este momento, piense por favor que si realmente tiene el perdón de Dios, todas esas circunstancias desagradables serán pasajeras, pues con la salvación que Dios le dé,
usted tiene garantizada toda la eternidad con Él, lo cual es infinitamente mejor. Y de la misma manera, si usted no ha conocido del Señor, si usted realmente está en rebelión contra Dios, si usted realmente está en oposición contra Dios, todas las cosas maravillosas que usted logre en este mundo, todas sus riquezas, todo ese placer, todos los placeres de este mundo que puede llegar a tener durante 70, 60, 80 años, desaparecerán en un instante cuando sea enviado al castigo eterno. Ahí se le fundirá todo ese gozo y pasará la eternidad en eterna perdición. Y el Señor no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos ha dado la capacidad para poder creer en Él. No se olvide, la gracia es la voluntad de Dios para con los hombres. La fe es lo que Dios le permite al hombre tener para poder acceder a esa gracia. Mis hermanos, este capítulo de la fe nos es dado para recordarnos que Cristo es superior y más poderoso que cualquier tribulación que suframos por su causa. Si eres un verdadero cristiano, tus oraciones no deberían ser: Señor, sácame de esta situación. Tus oraciones deberían ser: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer por medio de esta situación? Forma en mí lo que tú deseas hacer. Porque es muy fácil llegar, orarlo, cantarlo, seguir versículos de la Biblia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Haz tu voluntad en mí, Señor. Bendíceme. Bueno, la bendición de Dios también está en limpiarnos de las cosas que no nos van a servir en nuestra vida espiritual. La bendición de Dios también está en disciplinarnos y formarnos y forjar nuestro carácter para que seamos igual a Cristo. Así que no le pidas a Dios que te quite las pruebas. Dale gracias a Dios por esa prueba y pídele: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres lograr por medio de esto. ¿Cómo debo responder? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la forma correcta en la que debemos encaminarnos. Este capítulo de la fe nos es dado para recordarnos que Cristo es superior, más poderoso que cualquier tribulación que suframos por su causa. Él es el creador de todo y todo lo creado subsiste en sus poderosas manos. Por eso, antes de que sea tarde, obedezca al llamado de salvación. Arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase de su rebelión y de su ateísmo contra Dios y aprópiese, aférrese más bien de su poderosa justicia efectuada a su favor en la cruz para salvación. Y nosotros, los que ya somos salvos, mis hermanos, arrepintámonos todos los días de nuestra rebelión contra Dios. Arrepintámonos de nuestro enojo contra Dios. Y más bien entonces con humildad aferrémonos de su gracia infinita que nos transforma a su imagen. Ahí es donde deben estar puestos nuestros ojos. En Él, su gracia, su amor, su fidelidad, su bondad para con nosotros. Y por eso es que lo alabamos. Amén. Que esto sea para fortaleza de nuestras almas, que esto sea fortaleza para nuestra mente y que esto sea para la fortaleza de nuestra fe. Vamos a orar. Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-achen.com o escríbenos a iglesia.achen@gmail.com.